este viernes, organizado por esta cátedra, acá en la Facultad de la Escuela de Nutrición. Y vamos a hacerlo en el nuevo lugar que tiene la Escuela de Nutrición, que es lo que era de sociales. Así que vamos a inaugurar ese lugar con un curso de huerta que vamos a empezar el día viernes, y por 3 viernes consecutivos nos vamos a reunir a las 10:30 de la mañana. La cuarta reunión que vamos a hacer va a estar referida al tema de plantas medicinales, que es digamos uno de lo que la otra forma de producción desprecia, y nosotros rescatamos a todas las plantas que están en todos los lugares y son amigas nuestras. Entonces cada plantita tiene su propio uso, y eso es lo que vamos a discutir y vamos a ver en la última clase de ese curso de huerta. Entonces están todos convocados para el viernes a las 10:30 en sociales. Acá la vuelta. En sociales pues acá, de donde Más formal de los compañeros médicos que nos acompañan hoy. Cuando venga Miriam, que está ahora comprometida con el tema del Tribunal de los Pueblos que se va a realizar en La Haya, por el tema de enjuiciar por ecocidio y lesa humanidad a Monsanto. Entonces nos llegamos con un poquito más tarde que los invitados, que ya nos han disculpado, pero presentamos al doctor Jorge Rashid y al doctor Mario Róbene, que van a aprovechar que estamos menos de la mitad de la cursada por estos inconvenientes climático-espaciales que nos están boicoteando este año en la cursada. Sí, pero la parte militante de ellos es buena, entonces suelen estar completitos. Nos afloja por ahí el tema cuando se cambia de sitio y la gente, por más que está avisada... Te digo dinerario porque allá en Lomas, que yo hace 21 años que doy sociales en Lomas, los alumnos de Lomas, Mario, me pidieron bajar de 80 a 60 la asistencia porque no tienen guita para llegar, ¿viste? Es decir, o sea, estos últimos meses tuvimos que hacer una disposición en el decanato para poder dar la regularidad con menos asistencia a los fines de poder garantizar, digamos, que no pierdan el año. Y lo mismo está con la compra de apuntes, está pasando lo mismo. Claro. Piden no tener exámenes a fin de mes para tener tiempo de comprar, digamos, a principio de mes. Por eso te decía lo dinerario, ¿no? Sí, yo soy graduada en agrarias. ¿De Lomas? Sí. Bien, es una hermosa. Docente aún, pero bueno. por el momento un poquito ausente. Bueno, vamos a hacerlo coloquial, ¿qué le parece? Porque tanto Mario como yo somos médicos, él es el que sabe, es el docente, es el que ha encarado últimamente la mayor dificultad que tenemos los médicos, que es cambiarle la cabeza a los médicos en la currícula, lo cual es prácticamente imposible. Va a morir con esa utopía, lo sabemos todos. Yo también tengo la utopía, pero me escondo atrás de él. Y yo me dedico a la producción pública de medicamentos, y me interesó mucho lo que dijiste de los fitoterápicos, así que a nosotros nos pueden interrumpir, puede hablar cualquiera de los dos, podemos hacer preguntas, podemos pensar en voz alta, podemos pensar juntos, podemos aprender nosotros de ustedes, que también tenemos mucho para aprender, como siempre. Así que yo les digo, y le decía a los compañeros, yo tengo un hijo que es agrónomo, que milita en el movimiento campesino indígena, así que el otro día, y les cuento una anécdota para empezar, que siempre es gracioso, el otro día nos agarró en la plaza con la marcha de esa que venía de San Cayetano, y estábamos todos los dinosaurios como nosotros ahí charlando, esperando que llegue la marcha. Dice, ¿cómo? Que ustedes vienen acá a disfrutar la marcha, vengan a trabajar. Así que servimos 5.000 porciones de guiso, ¿viste? Estaba Arnaldo Bocco, estaba Filmus, y nos hizo laburar todo, el tipo, ¿viste? Así son
como corresponde, así debe ser. Así que bueno, vamos a encarar esto. Hoy había una noticia disparadora en los medios, que la pueden buscar después, porque en Perú acaban de denunciar de que los laboratorios que operan en Perú, las multinacionales, empezaron a patentar las plantas. Empezaron a 8 plantas patentadas. Esto es una noticia de hoy, digo, como disparador sirve, ¿no? Porque fíjense ustedes que el UNASUR, y nuestro país, pero el UNASUR como región, tiene la mayor diversidad, digamos, de plantas medicinales del mundo, y que obviamente está siendo barrida por los laboratorios multinacionales y por los científicos que le preguntan a los pueblos originarios qué propiedades tienen esas plantas. Hace muchos años se lo preguntaron a Bayer, ¿no? Hace 140 años se lo preguntaron a Bayer, y resulta que José Bayer nos viene abrochando, y perdonen el término académico, hace 150 años con el ácido acetilsalicílico, que es la corteza del sauce, que los pueblos originarios la usaban no solamente como para hacer infusiones, sino también como pomadas analgésicas. Así que imagínense, 150 años José Bayer, que convenció al mundo de que la aspirineta, tomada preventivamente, servía para... Bueno, es mentira. Es mentira. ¿Sí? Sí, es mentira. ¿Usted la toma? Tiene una pila así. No me diga. Estoy enfermo cardíaco. Bueno, chupe una rama de sauce que me... No, el tema es así. Las investigaciones, esto nos enseñó Constantino a nosotros, porque nosotros no somos farmacólogos, pero tenemos un farmacólogo que lo pueden googlear, que se ocupa también de la fitoterapia, se llama Constantino Tulupas, es uno de los farmacólogos más reputados y reconocidos a nivel latinoamericano, y que nos enseñó él de que todos los estudios epidemiológicos de los últimos 20 años sobre el ácido acetilsalicílico no servían para prevenir el primer infarto. ¿Por qué? Porque sí sirve para el segundo infarto. Y tiene una explicación fisiológica esto. Digo porque siempre es interesante saberlo. Porque en el primer infarto, el endotelio, es decir, el tubo por el cual transcurre la sangre, la arteria, está sano. Entonces, uno no necesita ahí procesos anticoagulantes, porque lo que se puede acumular en todo caso no son, digamos, procesos de aglutinación, a menos que uno tenga una patología en la sangre, Coagulopatía. digamos, una coagulopatía. Pero en general lo que se acumula ahí es colesterol, son procesos que se van produciendo por otras naturalezas. O sea que ahí, nada. Lo que sí en el segundo, porque después del primer infarto se produce una lesión ahí en el vaso. Y esa lesión necesita, para no poder volver a producirse, que la sangre transcurra absolutamente anticoagulada, a los fines que no deposite sedimentos sobre ese vaso, que es lo que provocaría el segundo infarto. Sí, claro, yo estoy previniendo el segundo. Ah, está previniendo el segundo, entonces siga tomando el ácido acetilsalicílico que le viene. Pero vieron que hablando esto, pero ustedes imagínense los miles y miles de millones de dólares en el mundo que se han producido justamente por esta indicación. Y que ahora sale José Bayer, yo lo llamo así, al compañero José Bayer, diciendo que ahora José Bayer le dice a las mujeres que inhibe la posibilidad del cáncer de mama. Entonces, otra vez el ácido acetilsalicílico, como hace 150 años, vuelve otra vez a las ventas mayúsculas. ¿Dónde está ubicado esto? Está ubicado en la publicidad. La publicidad, ustedes han visto lo que es la publicidad, incluso de plantas medicinales. Hay una planta medicinal que ahora, que es china, y que a lo mejor sirve. Yo estoy hablando con algunos médicos que hay recibidos en China para ver si allá la usan, no la usan, porque en realidad dicen que sirve para inhibir el colesterol, lo cual es una barbaridad, porque en realidad
el colesterol también es producido por el propio organismo, así que esto, hay gente que no come nada que tenga que ver con el colesterol y uno lo produce, hay un colesterol propio. Pero volviendo a lo de Perú, porque no quiero perderme de eso, ¿cómo están patentando los fitoterápicos? Ustedes saben que los fitoterápicos en Europa son una medicación habitual, no como acá. ¿Sí? Es más, la medicina india, ayurvédica se llama, se basa en procesos muy simples de producción sobre plantas. ¿Sí? Esa es la medicina ayurvédica. Son 1.200 millones en la India, digo, no usan otra medicina. Lo que producen para materia prima de nuestros propios medicamentos alopáticos lo producen para dárnoslo a nosotros. Ellos se manejan con las medicinas habituales y tradicionales, los mismos los chinos en muchos aspectos. Entonces, ¿qué hacen los científicos de las grandes corporaciones? Analizan las plantas, las propiedades clínicas de las plantas y le sacan su matriz de ADN. Le sacan su matriz de ADN y la sintetizan, la hacen sintética. Entonces usted toma el derivado de esa planta en forma sintética, ¿no es cierto?, donde se ha reproducido la cadena que tenía la planta para que le produzca el efecto clínico. ¿Qué pasa con ese sintético? Que a diferencia de la planta, al ser un compuesto que necesita otros elementos llamados excipientes, produce efectos secundarios que la planta no produce. ¿Se dan cuenta? Hay una planta en Misiones que ha sido autorizada por el ANMAT, también la pueden googlear, que es 10 veces más barata que el omeprazol, que conocerán todos ustedes, sobre todo en las épocas de exámenes, cuando le agarra la acidez y el miedo, ¿no es cierto? Entonces, la congorosa se llama, la congorosa, que es muy interesante, yo siempre la comento, porque la congorosa tiene la propiedad de no solamente ser un beta bloqueante, un bloqueante, digamos, la segregación gástrica, sino que además tiene la propiedad de matar el Helicobacter, que es el bicho, el virus, la bacteria que está ahí. Y además de eso, de valer 10 veces menos, esa congorosa tiene otra característica que es muy interesante para ustedes. Si yo esa congorosa, esa planta, que se da naturalmente en Misiones, la llevo y la trato de plantar en San Rafael, Mendoza, ¿qué pasa? La planta crece y su aspecto es exactamente igual. Su flor es exactamente igual, su vitalidad es exactamente igual, su tiempo de crecimiento es exactamente igual. Pero el principio activo no tiene ninguna propiedad clínica. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la Tierra, la composición de la Tierra, los ciclos de luz, los ciclos del Sol, o sea, es un conjunto de características que se tienen que dar prácticamente como si fuese un laboratorio la naturaleza, sobre la cual se produce esa planta con ese efecto clínico en ese lugar. En otro lugar no lo reproduce. Fíjense ustedes, ¿no? Inyecto una anécdota. Sí, las que quieran. Nos interrumpen, Bueno, yo estoy medio fanática del tema de propiedad intelectual a la naturaleza, ¿no? En contra de. Y en los 90, cuando Merck, el laboratorio Merck, de ahí viene la palabra Merck. Se hace cargo de los parques naturales de Costa Rica. Así como un intercambio monetario para poder sostener la biodiversidad de Costa Rica. Entonces había un compañero cubano en esa reunión y dijo que de alguna manera sus técnicos estaban trabajando para las corporaciones multinacionales de medicamentos y que eran técnicos agrónomos, lo que fuera, pero hacían el trabajo de obreros, pero la parte técnica la seguían gerenciando la multinacional. Entonces, su felicidad como técnico era ver que cuando las plantas las sometían a un monocultivo y perdían la asociación con las otras plantas de la selva, de los distintos sistemas
además de los agentes climáticos, el vecinismo con las otras plantas se perdía, no había principio activo. Entonces decían, bueno, lo que pudimos sacar, le pudimos sacar a la MEC fue que en realidad no pudieron explotar, las plantas no dejaron domesticarse como si hubieran sido los pueblos originarios que consiguieron el principio activo con su conocimiento y todo eso. Quisieron meterlo en el mercado y esto no funcionó. La naturaleza está de nuestro lado, chicos, no abandonen. Buenísimo. Doctor, antes de irnos del tema, le quiero preguntar algo. Todo el consumo de fitoterápicos es, por lo que escuché, fresco, ¿no? Porque algunos se remiten a lo que venden las herboristerías y demás. El proceso, el fitoterápico es producido. Para ser autorizado por el ANMAT, como son estos 3 que hay en Misiones, por ejemplo, el laboratorio público, tiene que tener un proceso protocolizado de autorización y de demostración de viabilidad clínica sobre lo que está actuando. Es decir, no es solamente la planta, la alisamos y con eso, ¿no es cierto?, la encapsulamos, digamos. No es así el procedimiento. Tiene un protocolo de producción, ¿no es cierto?, para que esa planta hay que traerle todo lo que no produce efectos clínicos, es decir, tiene su manejo. Lo que yo me estoy refiriendo a aquellas plantas que tienen efectos benéficos y que son de consumo, digamos, doméstico. Habitual. Ahí en ese caso, la diferencia, en principio, es que la circulación comercial en la Argentina está regulado, digamos, por el Código Alimentario, es decir, son alimentos. O sea, son vendidos como tales, es decir, la mayor parte de lo, digamos, uno dice poleo, digamos, las distintas, todas las hierbas, digamos, que están habitualmente, digamos, circulando, que no están específicamente colocados, o sea, la gente sabe que tiene un efecto terapéutico, pero desde el punto de vista práctico no son medicamentos, circulan, digamos, por el Código Alimentario, que está, digamos, regulado por un puente entre el Ministerio de Educación y por la Secretaría de Agricultura. Y tiene un poder muy grande, digamos, primero porque, digamos, a distintas dosis, es decir, literalmente hablando, uno podría, por ejemplo, qué sé yo, podría deshidratarse por un exceso de cola de caballo, digamos. O sea, sería como tomarse 5 Lasix, digamos, por decirlo gráficamente, o Pulsemida. Y no está regulado, digamos, ni en dosis y a veces incluso en otros elementos, como es, por ejemplo, el tema de que sean producidos sin agroquímicos, por ejemplo, que es un elemento tremendamente importante, es decir, que sean productos orgánicos, podríamos decir así. Esos elementos no están adecuadamente regulados y produce algo que es también muy raro, que es la República Argentina. Si nosotros hablamos de medicamentos, vamos a hablar de una regulación pobre, digamos. Si hablamos de alimentos, vamos a hablar de una regulación más pobre todavía, digamos. Y además, encima, hay un puente, digamos, podríamos decir así, creciente, que además de alto interés comercial, digamos, entre especie de, digamos, médico-alimentos o alimento-medicamento, digamos. Porque en realidad la industria está buscando justamente, incluso hay productos que se descubren como medicamento, después no sirven como medicamento y se usan como alimento. Es decir, entonces, el Actimel y otra serie de productos de este tipo que se han ido. Pero lo curioso del Código Alimentario, digo esto porque otra cosa que hemos compartido es el tema de haber acompañado, digamos, durante el último gobierno, digamos, funciones de gestión, funciones políticas, digamos, y ver también, empezar a meternos un poco en la intimidad, digamos, cosas que yo quería también compartir hoy, digamos, con relación al tema, por ejemplo, del glifosato, y para decir cosas quizá un poco diferentes, que es concretamente en dónde se arma el laberinto en el cual, digamos, el Estado, digamos, sale medio desresponsabilizado, o sea, para decir así, ¿cómo hace para tirarse al agua y salir seco, digamos? O sea, una especie de cosa así por el estilo, ¿no? Y uno de ellos tiene que ver con el tema de los alimentos. El sistema, la Argentina, digamos, es tan pobre en términos de regulación
que yo tengo, digamos, tengo un amigo en un municipio, digamos, que tiene 5 funcionarios, el tipo me autoriza, digamos, a la producción del alimento, y yo con ese alimento envasado, por ejemplo, puedo circular el alimento en todo el país. Es decir, es de la misma lógica que cuando yo voy y saco, tengo un amigo que me consigue un registro, digamos, en Añatuya, digamos. Entonces, con ese registro resulta que circulo por todo el país, digamos, y nadie me controló si veo, si no veo, digamos, si tengo Parkinson, qué sé yo. Ese tipo de situaciones pasa con los alimentos, y pasa incluso, todavía, digamos, con riesgo todavía mucho mayor, que es con el tema, digamos, de la promoción en términos de empresa social de los productos artesanales. Digamos, porque los productos artesanales tienen, digamos, 0 de control bromatológico. Digamos, todos simpatizamos con la vizcacha en escabeche y con la qué sé yo, digamos, pero digamos, cada tanto hay algún caso de botulismo, claro, digamos, pero el botulismo no simpatizamos. Claro, exactamente. Entonces, digamos, la debilidad regulatoria es muy alta sobre este punto, y encima hay una gigantesca zona gris, digamos, que entre alimento y medicamento hay toda una franja de zona gris, digamos, de bajísima e indefinida regulación. No es que están fuera de la ley, sino que la regulación es muy mala, es muy pobre. Aprovechada por los laboratorios también. Obviamente. Aprovechada por los laboratorios. Un caso de esto que dice Mario es varios casos. Ustedes vieron los suplementos dietarios o los complementos. Todo eso entra por alimentos. Sin embargo, ustedes leen la fórmula de esos complementos y son principios activos, ¿sí? Pero hay un caso que a nosotros nos está sacando, por suerte lo vamos a resolver ahora, que es el del aceite de cannabis. El aceite de cannabis. El aceite de cannabis entra a la Argentina como alimento. O sea, fíjense ustedes cómo lo que dice Mario lo corrobora solamente el hecho del aceite de cannabis. Entra como alimento. Pero si nosotros, producción pública de medicamentos, o yo, laboratorio chiquito, o laboratorio grande, quiero producirlo, vamos preso. ¿Sí? Esto es una esquizofrenia que se da justamente. Ustedes saben que el aceite de cannabis, bueno, se los explico, es una fórmula terapéutica comprobada sobre la epilepsia reactiva. Muy comprobada, tanto así que hay hasta asociaciones de mamá cultiva, y hay un municipio que se quiere hacer cargo de la plantación del cannabis. Vamos a ir todos ahí, vamos a ir todos a poner la carpa, digamos. Y que para que ustedes tengan idea de lo que es la epilepsia reactiva, son chicos, a veces en edad muy temprana, muy chiquitos, que tienen 200 a 300 convulsiones diarias. Imagínense que destroza la familia, impide el desarrollo intelectual de la criatura, esto destroza todo, es decir, es un terremoto. Bueno, con 2 gotitas sublinguales cada madre sabe, porque esto es una de las cuestiones que siempre está en colisión entre el conocimiento científico y el conocimiento empírico, cómo vamos resolviendo situaciones. Pero ahora la vamos a resolver, si Dios quiere, porque ya está por salir el tema del cannabis por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Ya lo tenemos aprobado, lo tenemos porque yo estoy asesor hace muchos años ahí, por suerte, a Don Oren, lo cual me ha llevado a pelearme con todos los diputados y todos los senadores, como corresponde. Pero el aceite de cannabis se da puede ser en ungüento, puede ser en vaporizaciones. ¿Por qué? Porque también sabemos que es analgésico. Y para la etapa final de la vida, que debe ser una etapa placentera, no tiene que ser una etapa dolorosa, y mucho menos en manos de médicos encarnizados sobre los pacientes. Por eso hay una nueva ley que hemos sacado y que estamos, lástima, poco difundida sobre el encarnizamiento médico. El aceite de cannabis, ustedes imagínense, hay personas que uno le pone el aceite de cannabis en vaporizador, viene un vaporizador, y la pieza está vaporizada con aceite de cannabis. Esa persona tiene un tránsito
digamos, digno, como debe ser. Y tiene visitas. ¿Cómo? Tiene muchas visitas. Lleno, hacen cola en la... así que, pero no te quería interrumpir, Mario. Este era Usted dice que entra al país, entra importado pero ¿de dónde viene? de Estados Unidos. ¿Solamente? No, viene de Europa. ¿De dónde viene usted que está en el ANMAT? Por lo general de los Estados Unidos, pero quería aclarar que el primer ingreso que fue este verano de aceite de cannabis fue el único caso que entró por el INAL, por el Instituto Nacional de Medicamentos, como suplemento etario, como uso compasivo. Y en realidad, nada, la chica que hizo la evaluación y que vio a la mamá estaba desesperada y le dice, bueno, ¿trajiste la receta? Sí. ¿Y trajiste el papel? Ah, sí, aceite de Charlotte. Bueno, sí, quédate tranquila, que ahora te lo autorizan. ¿Me lo vas a autorizar? Sí, dale, qué sé yo. Entonces fue a la jefa y le dijo, mirá, es un aceite de Charlotte, ¿me lo firmás? Sí, dale, ¿ya viste los papeles? Sí, vi todo. O sea, claro. Y después, bueno, la señora, imagínense, agradecida porque había tenido todo un calvario. Bueno, y después cuando... Resulta que, bueno, esas vueltas que da vía Facebook. Entonces, bueno, aparece en Facebook la publicación de la libre circulación del aceite, qué sé yo pongo, lo repico y digo, qué bueno el INAL que por fin, viste, nada, autorizó. Y ahí entonces, la compañera que lo había autorizado, bueno, se acordó de toda mi familia, y entonces ahí el otro día vio y dijo, me van a matar, imagínense en el ANMAT. Y bueno, y fue el único que pasó como suplemento dietario porque después inmediatamente todos pasaron y empezaron a autorizarlos como uso compasivo de fitoterapia. Claro, uso compasivo de Pero el fitoterapia. primero, revolucionario, Y ahora sale la fue ley. en el INAL, una Ahora sale. compañera que... Bienvenida a esta cátedra, Miriam. La recibimos con alegría, gracias por venir. Estamos muy agradecidos. Siéntase como en su casa. Claro. Con patoteada y todo, pero después les contamos. Bueno, haga de cuenta que es su cátedra, usted siéntase tranquilo. Les contamos. Y si me grita me siento como en mi casa, así que no se haga problema. En su casa, doctor, en la casa de ustedes. Bueno, yo no sé, también quería, digamos, también para exponer esta, quizá, a mí me parece que en esta parte inicial nosotros estamos poniendo un poquito como si fuera el menú, ¿no? O sea, la carta de las cosas que, porque pensábamos que por la cantidad y que además cuando arrancamos éramos menos, digamos, estábamos mucho con la idea de armar como un conversatorio, digamos, así le dicen los peruanos, a partir también, digamos, de las inquietudes y de los intereses de ustedes, digamos. Nosotros, a mí en lo particular, me parece, digamos, ya lo hemos dicho y quizás es innecesario mencionar que no estamos mirando la política argentina desde algún lugar neutral, digamos, estamos fuertemente posicionados, lo estuvimos, lo estamos, lo estaremos, digamos. Lo que no nos impide señalar, digamos, también algunas autocríticas importantes, digamos, en relación al tema, uno de ellos específicamente al tema de soberanía alimentaria y el otro en relación al tema de industrias extractivas. Digamos. Yo creo que son dos temas, digamos, que tienen que ser revisados fuertemente por todo el arco progresista de la Argentina y muy particularmente por desde el kirchnerismo también, digamos, porque... Y esto viene un poco a cuento de algo que es una experiencia personal. Digamos, yo estuve los últimos 6 meses como secretario, digamos, en un área que tiene mucho que ver con la problemática, digamos, porque es medio raro. Hasta esa secretaría en algunas cosas tiene más poder que el ministro, digamos, porque al estar vinculado a la Secretaría de Agricultura, al INAL, digamos, y combinado con el tema de la aprobación del Código Alimentario, digamos, en ese lugar uno está puesto, por un lado, casi como un legislador, porque lo que aparezca en el Código Alimentario tiene fuerza de ley, digamos, o sea, hay un efecto delegado del Congreso de la Nación sobre el Código Alimentario. Y por otro lado, digamos, son fuertes vinculaciones interinstitucionales. Y a nosotros nos permitió 2 o 3 cosas. La primera fue, como ustedes recuerdan, digamos, y creo que está un poco en el centro de gravedad de nuestra preocupación, sale en ese momento, digamos, el dictamen
sobre, digamos, sobre el glifosato a nivel internacional, ¿no? Yo diría, en lo personal, creo que fue hasta como una especie de golpe de suerte en ese momento poder tener esa herramienta, exactamente. Con lo cual tuvimos la oportunidad, digamos, en principio, digamos, hubo un tiempo de demora porque a pesar, digamos, del dictamen, la IARC en ese momento se demoró casi 3 meses en publicar la documentación probatoria. Es decir, estaba el documento, pero no estaban publicados la base, digamos, documental, como para poder fortalecer, digamos, los argumentos. Cuando nosotros lo tomamos, tenemos la oportunidad de meternos a fondo con los documentos, y entonces le llevamos el tema al ministro, digamos, y el ministro habilitó en la reunión de COFESA que se realizó en San Juan, digamos, el año pasado, en instalar el tema del glifosato. Concretamente, digamos, en un PowerPoint me tocó presentarlo, digamos, poniendo incluso cosas que eran, digamos, son pequeños detalles, pero que al final, digamos, incluía el tema, digamos, con algunos amigos ministros y demás, de hacer preguntas, digamos, para que el tema no pasara simplemente, porque en COFESA también se pasan temas como, digamos, tipo, bueno, siguiente, digamos, ¿no? Y este tema no era para nosotros cualquier tema. De hecho, digamos, qué sé yo, pusimos una frase de Andrés Carrasco, digamos, con una foto de él, digamos, y algún compañero ministro, digamos, que repreguntó, con lo cual, digamos, rebotó durante un rato, digamos, quién era Andrés, digamos, y porque en realidad, digamos, el dictamen de la IARC le venía a dar la razón, digamos, fundamentalmente frente a Barañao, digamos, que había sido de alguna manera, digamos, el eje de la polémica. Bueno, en ese momento no quisimos ir más allá de lo que la IARC propiamente decía, lo cual ya era suficientemente grave, digamos, porque decir, digamos, que es probadamente cancerígeno en animales, digamos, supone que solamente qué sé yo, la omnipotencia humana podría hacernos imaginar que no somos animales, digamos, qué sé yo, digamos, ¿no? Algunos seremos más animales que otros, pero más o menos a grandes rasgos, digamos, así que todos los que somos peronistas somos muy claro. Entonces el tema digamos, digamos, el posible carcinogénico en humanos y el probado en animales, la verdad que es una diferencia, digamos, que anda a probarla, digamos, o sea que ya, entonces ese proceso ya estaba hablando, digamos, de una capacidad de meterse dentro de los procesos oxidativos, digamos, de tal magnitud que se iba a meter definitivamente, no solamente los temas de cáncer, sino también se iba a meter en otros temas importantísimos, como el tema de procesamiento de hormonas y como el tema también, digamos, de teratogénesis, que venía a ser en buena medida, digamos, el tema de producir alteraciones en el proceso de reproducción, o sea, concretamente vendría a explicar incluso el tema de aumento de abortos, de aumento de, digamos, es decir, porque en último caso hay un gran parentesco entre los procesos reproductivos y los procesos oncológicos, porque en todos los casos hablamos de reproducción celular, digamos, a gran velocidad, digamos. Entonces, esos procesos, digamos, podríamos decir así, un tóxico va a golpear mucho más a una célula en alta velocidad de reproducción, digamos, y menos a células en menor velocidad de reproducción. Así que con eso, digamos, y ustedes pueden imaginarse, digamos, entre la sorpresa y el pánico, incluso de algunos ministros, porque hay provincias, literalmente hablando, digamos, soja dependiente, digamos, de pe a pa, y dentro de un arco, ¿cómo? ¿Hubo sorpresa? Sí. O sea, bueno, el problema, la sorpresa es, ¿cómo te diría? La sorpresa es cuando a vos algo que te esperás que venga de frente, te viene en tu espalda, digamos. O sea, no es que la sorpresa es nunca escuché hablar de esto, sino que la sorpresa es cómo esto viene de arriba para abajo. O sea, esto viene de nación a provincia, digamos. O sea, el tipo está preparado para defenderse de los movimientos campesinos, de los movimientos sociales y qué sé yo, y ahí espera que le venga el tema, pero no espera nunca que le aparezca en la agenda del COFESA, digamos. Es una cosa que...
La verdad es que el dictamen nosotros hicimos casi, digamos, o sea, exprimimos esos documentos probatorios, sacando mucho más cosas que la que decía el dictamen original, porque había realmente mucho material. Yo creo que todavía sigue siendo una fuente de investigación. Yo casi invitaría a armar grupos a exprimir, digamos, esos documentos que plantó la IARC. Y luego también se ve el tema de la gigantesca reacción digamos, de todas las agencias que Monsanto puede coactar, digamos, incluyendo la agencia europea, digamos, o sea, la velocidad con la que trataron de desacreditar a la IARC, que era maravillosa hasta ese día, digamos, o sea, la IARC era, digamos, ¿no? Como Rafecas, digamos, o sea, claro, inobjetable, todo, hasta ese día, ¿no? Como Sabatella, digamos, todo, claro, todo es perfecto hasta el día que vos decís algo que al poder no le gusta, digamos, ¿no? Y bueno, lo interesante fue que nosotros no nos quedamos con eso, sino que además llevamos ese tema al ámbito de la Secretaría de Agricultura, que generó también, digamos, tuvimos problemas porque no querían que apareciera en el acta, digamos, porque al mismo tiempo, nosotros lo que ahí presentamos, porque no quedaba muy claro por qué lo metíamos en agenda, digamos, y la forma fue utilizar el tema de los metabolitos metido adentro de los alimentos de consumo masivo, digamos, ¿no? Y sobre todo por el tema de que el aceite de soja es utilizado masivamente, digamos, bueno, un tema que sacamos incluso en un curso de salud internacional, digamos, toda la cantidad, claro, pero la cantidad de así como hoy la commodity más barata, digamos, para armar galletitas, para armar qué sé yo, es el aceite de soja, digamos, o sea, porque la soja que no se exporta, muchos no sabemos qué hacer con ella, digamos, o sea, que en definitiva es una forrajera. Además, una forrajera utilizada contra la Argentina, porque gracias a exportar esa forrajera es que exportamos menos ganado, digamos. O sea, hacemos el aguante. El ganado para, lo hacen afuera. Exacto. O sea, el ganado en zonas frías, digamos, aguanta porque nosotros le vendemos la soja para que aguante, digamos. O sea, es una cosa media loca. Después le compramos el chancho. Exacto. Sí. Lo que ustedes plantean también, que ya un poco está... y los cruces están buenísimos, digamos, entre alimento y plantas medicinales. No solamente por el tema del códex, digamos, alimentario y la forma como circulan las plantas medicinales como alimentos, digamos, sino además porque, digamos, en principio el glifosato es un biocida, digamos, o sea, digamos, que tiene la capacidad de trabajar sobre, entre otras cosas, sobre el proceso de la síntesis de la tirosina, digamos, que es exactamente lo que inhibe, digamos, el proceso de las plantas, pero es un proceso que nosotros utilizamos, por ejemplo, digamos, para la producción de la hormona tiroidea, digamos, razón por la cual, con mucha frecuencia, en algunos lugares se describe también lugares de mucho glifosato, digamos, afecciones tiroideas importantes. También la tiroides, digamos, y las otras glándulas endocrinas andan a lo loco, digamos, en términos de reproducción celular. Entonces, en esos procesos, hoy en día, digamos, qué sé yo, difícil agarrar, yo diría, mujer mayor de 50 años, digamos, sin algún problema tiroideo, digamos, es decir, pasaría a ser normal, digamos, digamos, si usted no tiene un problema tiroideo, está mal estudiado, digamos, podríamos decir así, digamos, ¿no? Entonces, y de repente la gente dice, ¿por qué? Digamos, o sea, digamos, ¿cómo se naturalizan, digamos, estos procesos? Y ahí es muy interesante, porque eso lo de los pueblos mapuches de los toldos, digamos, concretamente lo han denunciado, pero pasa incluso a nivel internacional. Entre las víctimas, digamos, del glifosato están las propias plantas medicinales que pasan a ser hierba, digamos, ¿no? O sea, porque excepto el producto, digamos, genéticamente modificado para ser, digamos, resistente al glifosato, todo el resto de la vida pasa a ser maleza, ¿no? Aunque la maleza pase a ser una planta medicinal estratégica, digamos, incluso para las medicinas tradicionales o para lo que fuera. Y además también, cuando uno habla digamos, de las medicinas tradicionales, casi nunca se toma en cuenta, pero esto es muy claro en el caso de Bolivia, digamos, que no solamente hay plantas medicinales, también hay animales medicinales. Digamos, entre otras cosas se utiliza, por ejemplo, y pues, con un efecto, si no tiene efecto terapéutico, algún efecto tiene, digamos, se utiliza el zorrino, entre otras cosas, ¿no?
Y sobre todo porque de Añatucha, de donde soy yo. Exactamente. Y bueno, los pequeños animales, digamos, también son liquidados por el glifosato. Como justamente prueba el caso de la YARC. Y lo último que hicimos, en travesura, en 6 meses todo lo que pudimos hacer, es reunir al comité, digamos. Porque además el comité había desarrollado una buena estrategia que era no reunirse. Ustedes saben que es lo mejor que puede hacer un comité para... ¿Así? Ah, bueno, buenísimo. Entonces, el tema era, por ejemplo, una cosa impresionante, porque una de las responsables que vino de la Secretaría de Agricultura, digamos, simplemente decía que no. Pero, ¿qué era que decía que no? O sea, vos le decías, el documento de la IARC dice tal cosa. No dice eso. Entonces, hubo un momento dado que yo paré la reunión y digo, vamos a hacer un pequeño cuarto intermedio. Digo. Nos fuimos, sacamos los documentos de la IARC y los pusimos arriba de la mesa. La mujer los tenía arriba de la mesa y seguía diciendo que no decía eso, digamos. O sea, estaba absolutamente convencida, digamos, militante de que, digamos, eso era falso, que no era así. Digamos, sobre todo el tema de cancerígeno en animales, ¿no? Que era el punto crítico a partir del cual la propia comisión pasa a ser cómplice, digamos, porque obviamente se quedaba enredada dentro de ese juego. Yo sinceramente tengo que aceptar, digamos, cierto grado de buena voluntad en personas que no vi personas ahí adelante que digo, bueno, todas estas personas son agentes de Monsanto, digamos. Me parece que lo que sí claramente ha pasado, digamos, es que esa comisión nace, digamos, con viento a favor y en 6 meses, digamos, empieza el viento en contra y se quedan sin apoyo político. O sea, es una comisión paria que se metió ahí adentro, digamos, y que es en un momento dado, digamos, empoderada para decir, muchachos, estudien, los vamos a respaldar, lo que salga de eso, y de repente en 6 meses, digamos, el tema queda bloqueado y, digamos, ellos mismos empiezan a sentirse en peligro y empiezan a sentir que están pisando bananas todo el tiempo, digamos, porque de alguna manera, digamos, no tienen el aval de sus respectivas instituciones. Así que evidentemente la reconstrucción que nosotros hicimos, por lo menos obligamos a dejar documentado en esa reunión, digamos, que por primera vez entró el informe de la IARC formalmente a la comisión, porque la IARC, al no reunirse, digamos, no tenía documentado ese informe. Y hay una cosa, digamos, porque después uno dice, bueno, pequeñas y grandes batallas, ¿no? Parece una tontería, por ahí, digamos, dentro del marco, si ustedes dicen, digamos, nosotros más o menos a grandes rasgos, cada uno de nosotros tiene una damajuana de glifosato en la espalda, digamos, para hacer gráficos, o sea, 5 litritos, digamos, promedio, o sea, 5 litros por 40 millones de habitantes que regamos, digamos, anualmente sobre el territorio argentino, digamos, así que cada uno de nosotros se chupa 5 litros, digamos. Ahora, si ustedes digamos, en ese marco, uno podría decir, bueno, ¿hay algo intermedio? Así, no, digamos, porque ahí también es muy complicado, digamos, ¿no? Porque vos decís no, desde el punto de vista de tenés, digamos, el grueso, la renta argentina, digamos, moviéndose por ese carril, digamos, ya sabés que se te va a poner, te paraste delante, decía una locomotora, decirle pare, digamos, y bueno, la locomotora no para y te pasa por arriba. Pero los tipos, nosotros empezamos a sacar cosas que nadie estaba colocando, que no son temas menores. Por ejemplo, el tema de la habilitación del uso profesional, ¿no? Es decir, no había ningún mecanismo para definir quién puede y quién no puede utilizar ese veneno, digamos, asumiendo que es un veneno. O sea, estaba asumido que era un veneno, se puede usar venenos, digamos, el tipo que va a tu casa, digamos, para las cucarachas usa veneno, digamos, también, pero digamos, se supone que el tipo tiene una matrícula, digamos, para hacer esas cosas. En Francia, por ejemplo, vos no podés comprar glifosato. O sea, no podés comprar glifosato para tu jardín, digamos, no podés comprar, porque, digamos, tenés que tener licencia para usar el glifosato, como si fuera licencia para... Licencia para matar, como la Bueno, pero de alguna manera, la primera cosa es que la primera víctima del glifosato es el propio aplicador, digamos, porque el aplicador está sometido a dosis, digamos, enormes, así que, digamos, está por arriba del promedio del pulverizado, digamos así, incluso los pilotos. Nosotros, como todos los trabajadores que trabajan en industrias contaminantes. Exactamente.
Todos los trabajadores de cualquier industria contaminante está sometido a la Digamos, yo viví varios años en Salta, ahora no me quiero extender, así hacemos más ping-pong, pero y yo recuerdo de la época de los fosforados, digamos, el tema de las alteraciones sensoriales de los pilotos que se estrolaban, digamos, porque digamos, los órganos fosforados le alteraban el sensorio, los tipos perdían noción, digamos, de esa noción. En definitiva, los aviones pequeños vos manejás con el cuerpo. Y además tridimensionalmente, digamos, el tipo se desorienta, digamos, no sabe dónde está arriba, abajo, qué sé yo, y se estrola. Digamos, además que vuelan, para ser efectivos, vuelan a una rasante, digamos, si no, no tiene utilidad, ¿no? Entonces, nada, quería simplemente comentar que ese proceso está, digamos, está instalado en la franja de incomodidad, digamos. No hay forma fácilmente de decir ahora no sé, digamos, no sabe, no contesta, o sea, hoy es un problema concreto, digamos, de importancia internacional. Hay estados dentro de los Estados Unidos, digamos, que lo tienen prohibido. Hay países dentro de Europa que lo tienen prohibido, digamos. Hay países que no consumen alimentos genéticamente modificados. Hay países que no consumen alimentos contaminados con glifosato y sus metabolitos, digamos. Y bueno, todo eso, incluyendo quizá el último punto, que es el tema de investigaciones donde probadamente hay AMPA, digamos, AMPA sin H, digamos, el metabolito en población urbana, ¿no? Porque, si vos decís en población rural, digamos, no, en población urbana, digamos, se ha probado, digamos, que nosotros estamos excretando metabolitos de glifosato, digamos, digamos, mejor ejemplo que eso imposible. Dice usted, por ingestión. Sí, es decir, digamos, probabilísticamente por contaminación de alimentos. Mientras él vivía en Salta, yo vivía en Neuquén. Y en Neuquén se daba una doble contaminación. Se daba la contaminación del fosforado por arriba y de los mercuriales por abajo. Es una combinación letal que hace de Neuquén, toda la zona del Alto Valle, una de las zonas de más alto índice oncológico de todo el país. ¿Qué cultivos, perdón? En la manzana, en la pera. Tanto es así que en un momento determinado, por allá por los años 80 y pico, la manzana de exportación no podía utilizar las aguas del riego habitual, tenía que tener aguas sistematizadas, tratadas, porque si no, no podían exportar. ¿Por qué? Porque se había detectado en la manzana que comemos todos nosotros, ¿no es cierto?, altos índices de contaminación mercurial, fundamentalmente mercurial, en esas manzanas. Pero en el país que lo importaba, ¿no? El país que lo importaba impedía. Porque esto es muy claro, es decir, en los sectores exportadores, a nosotros nos ha pasado, digo como ejemplo, por ejemplo la industria molinera, cuando prepara para la exportación, prepara de una manera y cuando prepara para el mercado interno, prepara de otra manera. Por ejemplo, digo un dato que no hemos podido modificar, recién hasta el año pasado lo hemos podido modificar. La bolsa de exportación, si tiene 50 kilos, como las que se usa acá, que le rompe la espalda a todos los muchachos nuestros, porque a los 20 años uno levanta 2 bolsas, pero a los 40 levanta una, y a los 50 no levanta ninguna y se tiene que ir a la seguridad social, digamos. Y a los 80 son dirigidos. Y a los 80 damos clase. En Eñatuya también pasa, porque los pago de Carrillo, así que no hablé, los pago de Carrillo. Entonces, bueno, y para exportar entonces saca la bolsa 25 kilos. Y así como esa reglamentación de los 25 y los 50, yo se lo doy como imagen esto, pero esa misma reglamentación tiene que ver con el tratamiento que tienen la producción que viene, por ejemplo, de la harina, de qué zona, de cuáles son las aguas. Todo está controlado, esto en el mundo que nos compra, pide protocolos que nosotros no usamos en la producción local de alimentos. Y esto es lo que hay que tener en cuenta. Con respecto a lo teratogénico que hablaba, bueno, ustedes lo habrán visto, ustedes habrán ido al Simolar en Santiago del Estero, habrán ido a Quitiliti. Bueno, pero si uno, yo no sé, sería interesante, Miriam,
hacer una visita a las cooperativas de producción, que no son, no de producción, las cooperativas de consumo, que son las cooperativas más viejas del país, que son 20 o 30 familias que reúnen sus capacidades y las comparten de manera solidaria, pero para el consumo, no para vender, no tiene excedentes de producción. Esto hay muchos que están siendo corridos por la frontera sojera en expansión. En Santiago del Estero es impresionante lo que sucede. No. Hay muertes por asesinatos de los sojeros y hay muertes por las leucemias que nosotros hemos encontrado en los chicos menores de 12 años, en poblaciones de 200 personas hemos encontrado 7, 8 leucemias, una cosa que tiene desde el punto de vista del porcentaje es un disparador. Pero además hemos encontrado los corderos de 5 patas, los de 2 cabezas, esto se ve. Yo les pido que viajen, que organicen un viaje, y vayan a las cooperativas, yo les puedo dar incluso alguna de ellas, hablen con el movimiento campesino indígena, que está haciendo una tarea fenomenal, ya le mataron un par de militantes, también es verdad. Y encima, como son cooperativas de consumo, le está matando, como bien decía Mario, la propia producción, porque el glifosato lo tienen ahí a la esquina, no lo tienen ni a 1500 metros, lo tienen ahí, están rodeados de glifosato y obviamente su propia producción se ve disminuida. Son gente que trabaja en la municipalidad, otros trabajan arreglando albañilería, otros en las empresas y otros en los propios campos contaminados de y otros los changuitas, bueno, no pueden renunciar porque viven de eso. Y los chicos lo hacen trabajar de banderilleros para los aviones. Yo no sé si ustedes vieron cómo se maneja. Hoy en la jornada que se dio en la Cámara de Senadores lo mencionó una pediatra y todo el mundo, todos los yo les digo cómo es porque yo lo vi, como decía el paisano. Los chicos se paran con las banderas en el campo a fumigar, uno en cada punta. Entonces el avión, cuando los ve a los chicos, les mueve las alas, el piloto les mueve las alas para que los chicos empiecen a correr. O sea, ¿cuánto tarda el avión en llegar desde que lo ve hasta, te imaginas? Nada. ¿Sí? Esos chicos trabajan de banderilleros en la fumigación. Esto hay que decirlo, porque si no parece que queda oculto, porque estas cosas no salen en los diarios. Ustedes no se enteran, el pueblo argentino no se entera que mueren 3 trabajadores por día de accidente de trabajo, ni que hay 50 y pico de mil trabajadores por año invalidados por ir a trabajar. Es una locura y esto está todo oculto. Bueno, tan oculto como el glifosato, que yo lo pongo en paralelo, porque en paralelo se ve cómo poco importa la vida al lado, digamos, de la producción, digamos, ¿no? La producción produce muerte, la producción produce deterioro de calidad de vida, disminuye los indicadores, y una cosa de Andrés Carrasco, que publicaba en la revista, ¿cómo se llamaba la revista alemana que publicaba? ¿Te acordás? No. Bueno, yo no me acuerdo el nombre de la revista, una de las revistas científicas más importantes del mundo, publicaba Andrés esto que tenía sobre el glifosato, y un día dejó de publicar. ¿Por qué dejó de publicar? Porque fue Monsanto y compró una revista y se acabó. No. Sí, claro, para que no saliese más. José Bayer se va a comprar a Monsanto. Bueno, y ahora José Bayer va a comprar a Monsanto. Perdón, disculpe, ¿Monsanto con otro nombre o siempre es Monsanto? No, ¿Puede Monsanto. no saberlo una persona o...? Sí, Monsanto es un... Cuando lo compre Bayer se va a cambiar de nombre. No sé. No sé porque Nidera acaba de comprar en China, no, los chinos acaban de comprar Nidera. ¿Cómo es eso? Creo Los chinos creo que compraron la otra. Compraron una de esas, sí. No, bueno, se están quedando 3. Claro. De toda la concentración monopólica. En 10 años, que eran 7.000, quedaron las 6 o 7. Claro. Y ahora está por quedar 3. Claro. Entonces viene lo que decíamos en una de las clases, los que son los fabricantes de la mecanización en la agricultura, John Deere, que es la firma internacional, que está ensayando la robótica en el campo. Sí. Robótica en el Bueno, campo. digamos, Así que, bueno, o sea, más allá de o sea, quizá apenita, van a morir menos operadores agrícolas. sí. no, pero el Sí, tema... porque acá no queremos contarles a ustedes lo de hoy, Sí. porque son elementos. Nosotros estuvimos hoy en la tercera
tercera audiencia pública por el tema de la aplicación de la ley de agrotóxicos, si a 10 metros o a 500 metros. Entonces, esta es la tercera reunión. La primera, que no pudimos asistir, la segunda participamos. En cada una de las situaciones hubo, digamos, un gol en contra, 10-3, una cosa más o menos así, todo. Apreci, lo que ustedes quieran, ahí estaban todos. Los argumentos son de terror. Y hoy fue la tercera, nosotros nos tocó intervenir con el ingeniero Cerdá, Patricio Leisegue y yo intervenimos en la otra. Y como yo en la otra dije, yo vengo en representación de mis nietos, mis bisnietos y los nietos de ustedes y los hijos de ustedes. Hoy cuando yo vi mucho movimiento de gente afuera, como unas 40 o 50 personas. ¿Quiénes eran? Eran los pilotos fumigadores de la Cámara de Fumigadores que venían a defender su trabajo. Así de fácil, como si nosotros estuviéramos quitando el trabajo. Allá está, sí. A mí lo que más me impactó que se hayan puesto el brazalete sí, con venía los con colores. un brazalete Eso, de cinta eso es argentina. lapidario. Yo Para le identificarse. digo, ustedes están ofendiendo, poniéndose los colores argentinos, Sí, sí, están defendiendo a una multinacional, Bueno. se están matando. Yo llegué primero, o llegué temprano, me acerco ahí, dije, hay cola, no sé qué, y dijo, ya viene por sus bisnietos de entrada, porque a ustedes le estuvieron soplando. Mire que a mí también me Y miraban al como ratito compañero. entraron como en malo, como en malo. Entonces, en la audiencia ocuparon los primeros lugares, hablaron todos los que ustedes se imaginan. Los argumentos fueron de terror. Porque fíjense en ustedes que con la catástrofe climática se perdieron no sé cuántas toneladas de soja que no pudieron exportar. Ahora las ciudades destruidas, las muertes, eso no importa. El primero que habló Evita Castelar, el primero que habló dijo todo lo que hay que hacer en las buenas prácticas, pero que no se hace. Son pequeños errores humanos. La cosa era así. Felizmente habló la Sociedad de Pediatría hoy, con una toxicóloga, la doctora Borrás, que los escuchó atentamente y le dijo, bueno, el problema, porque miren qué sanos estamos, nosotros no tenemos problema, nuestra familia tampoco. Claro, no vino Fabián Tomás, si no vinieron los enfermos, pues no puede llegar. Miren, estamos sanos. Entonces ella le dijo, prepárense, dentro de 20, 30 años lo vamos a ver, porque esto es acumulativo, lo explico. Fue una joya la intervención de la médica. Y la otra joya fue de un ingeniero agrónomo que conocemos, Javier da Sousa, que también con toda calma dio todo. Pero lo terrible, y esto va, por eso quería contárselos a ustedes, es que tuvo la Comisión de Agrotóxicos del Ministerio de Salud Pública. Que por suerte nos permiten seguir trabajando ahora, la nueva gestión. Les han dado permiso. Entonces dicen directamente, sostienen cuáles son los cuidados que hay que tener, pero sostienen que no hay otra forma de cultivar que si no fuera con estos productos. Directamente así fue la posición.